Sumo mi relato para aportar con esta causa de generar conciencia sobre estos temas, y así poder ayudar a través de mi experiencia a quien necesite pruebas de que no somos los únicos seres que habitamos el mundo, ni tampoco la vida finaliza en esto que pareciera ser un círculo básico donde solo nacemos para vivir y simplemente morir. Mi historia es bastante larga, ya que quiero dejar constancia de todo detalle posible que pueda argumentar estas experiencias que tantos hemos vivido y muchos no descansamos hasta lograr encontrarle alguna explicación que nos remonte mucho más allá de la lógica, cuando lo lógico parece no ser suficiente. Creo que es parte de nuestro propio egoísmo, el que nos da lugar a aceptar que hay mucho por descubrir más allá de nuestras limitadas capacidades. En lo personal, desde muy temprana edad, tuve relación directamente con estos fenómenos inexplicables a los que llamamos paranormales. Recuerdo haber experimentado durante toda mi vida distintos tipos de sucesos, no solo yo, sino que dentro de mi familia en general. Hemos presenciado diversos tipos de fenómenos, de todo tipo, tanto buenos como malos. Mensajes que parecieran ser regalos del cielo en relación con nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros, como así también apariciones, ruidos, movimientos de objetos en nuestra casa y una cantidad innumerable de fenómenos a los cuales no había forma de explicarlos usando la lógica. Fue por ese motivo que despertó en mí una inagotable curiosidad sobre la vida misma. Empecé a cuestionarme absolutamente todo, no solo la vida en sí misma, sino qué hay fuera de la misma. Si estamos acá y somos esto, ¿de dónde venimos realmente? ¿Y a dónde vamos? Creo que poca gente se detiene a observar seriamente el mundo que nos rodea y apreciar lo sumamente increíble e inexplicable que es todo acá. Y si así es acá, y existen este tipo de apariciones y fenómenos que la lógica no sabe demostrar, entonces, ¿por qué creer que no exista al menos otro estilo de vida en algún otro mundo? Fueron este tipo de masivos cuestionamientos los que me llevaron a investigar sobre todo tipo de fenómenos e informarme constantemente sobre lo paranormal, lo esotérico y lo espiritual. Con el paso de los años, dentro de mi familia sufrimos algunas pérdidas muy sensibles, y es en una de ellas en la cual voy a hacer hincapié. En el año 2018, mi tía Ale deja este mundo a la temprana edad de 45 años, después de una lucha incansable contra el cáncer. Recuerdo a mi tía Ale con un infinito cariño mutuo, ya que la acompañé bastante durante su tratamiento, yendo a los hospitales cuando era necesario y durante algún tiempo que convivimos en la misma casa, ya que necesitaba compañía luego de una operación. En más de una ocasión ella también me manifestaba su cariño y siempre me agradeció por el hecho de ser un lazo conector entre sus 3 hijos, ya que soy el primo mayor y mantengo intacta una gran relación con ellos. También supe luego de su fallecimiento que ella estaba muy agradecida conmigo por las veces que la acompañé a los hospitales cuando era necesario. Hubo un tiempo en el que ella vivió en mi casa después de una gran operación, ya que necesitaba absoluto reposo. Fue en esos momentos en que se dio lugar a una charla bastante profunda entre ella y yo sobre estos temas, la espiritualidad. Esa charla, ahora que ella no está, la recuerdo con mucho más significado que en aquel momento. Recuerdo que esa tarde ella estaba acostada descansando y yo estaba pintando las paredes del patio trasero de mi casa. Siempre que hago alguna actividad de ese tipo me gusta ponerme auriculares y escuchar audios sobre temas de mi interés, ya sean del ámbito deportivo, espiritualidad o cualquier tipo de cosa que llame mi atención en ese momento. Fue así que encuentro en el inicio de YouTube un video sobre una entrevista a una médium española muy conocida en el ambiente, y decido escucharlo mientras pintaba. Había pasado un buen rato ya, desde que empecé a pintar, y estaba totalmente concentrado en cada palabra que salía de esa entrevista, hasta que en un momento volteo la mirada hacia mi costado y veo a unos metros a mi tía Ale parada con una taza de té hablándome, mientras se reía. Me saco los auriculares y le pregunto qué era lo que me estaba diciendo, porque no la había escuchado ya que tenía los auriculares puestos, a lo que ella me contesta riéndose: hace como media hora te estaba hablando y no me dabas bola. Enseguida paré a descansar y nos pusimos a conversar. Ella lo primero que me preguntó fue qué era lo que estaba escuchando tan concentrado, entonces no me quedó otra alternativa que contarle. Le dije que yo era muy creyente en lo paranormal y la espiritualidad, y que en ese momento estaba escuchando una entrevista que había encontrado sobre una medium. Para mi sorpresa le interesó bastante el tema,
y me empezó a preguntar algunas cosas. Entonces le dije que pasemos al comedor y mientras ella tomaba su té yo me hacía unos mates. Y mientras merendábamos empezamos a tocar esos temas que tanto me interesan a mí. Le pregunté si ella era creyente en esas cosas y si alguna vez le había pasado algo sobrenatural. Ella me dijo que nunca le había pasado nada, pero que se acordaba de que después de fallecer su mamá, es decir, mi abuela, una tarde había ido a visitar a mi abuelo a su casa, ya que él había quedado solo, y al llegar lo encontró prendiendo velas en su habitación. Como esto le llamó la atención, le preguntó a mi abuelo qué era lo que estaba haciendo, y él le respondió que le prendía velas a mi abuela porque él la veía en esa habitación. La charla no se extendió mucho más que eso, pero hoy en día la recuerdo con mucho cariño, ya que ahora Ale pertenece a aquel plano espiritual del cual hablamos aquella tarde. Lamentablemente, a medida que el tiempo iba pasando, las cosas fueron empeorando con respecto a su salud, la cual se fue deteriorando constantemente hasta el final. Pero mi relación con mi tía Ale fue más allá de este plano terrenal. Su partida me afectó muchísimo a nivel emocional, ya que fue un golpe durísimo para la familia completa. Mi tía menor, de parte materna, había fallecido tan joven y después de haberla visto sufrir tanto y luchar inagotablemente hasta el último suspiro de su vida. Siempre tuve presente mi creencia en que la vida no termina acá y existe aquel plano en el que todos vamos a reencontrarnos para seguir existiendo de algún otro modo. Por eso siempre tuve la esperanza firme de que ella ahora estaba en algún otro lado, mucho mejor que acá, y que todo aquel sufrimiento había quedado sepultado acá en la tierra. Mi esperanza de que ella ahora estaba mejor era lo que intentaba conformarme para enfrentar cada imagen que quedó tatuada en mi memoria, pero era solo mi esperanza de que así sea. Hasta que mi querida tía Ale se encargó de hacerme el regalo más hermoso que podía hacerme para confirmarlo. Fue justo durante el último año de vida de mi tía Ale cuando conocí a quien hoy es mi pareja. Casualmente ellas vivían en la misma ciudad. Por ese entonces era muy común que yo me quedara a dormir en casa de mi pareja algunos días a la semana, ya que recién empezábamos nuestra relación. Recuerdo que pocos meses después de que mi tía falleciera, una noche me costó dormir porque aquellas imágenes horribles y momentos tan duros que habíamos pasado no paraban de atacarme mentalmente cada vez que cerraba los ojos, hasta que logré dormirme. Pero durante la madrugada tuve una de las experiencias más hermosas que me tocó vivir con respecto a estos fenómenos espirituales. Recuerdo que en plena madrugada me desperté durante unos segundos y al abrir los ojos me encontré con mi tía parada al lado de la cama mirándome con una enorme sonrisa bien característica de ella. Me acuerdo como si lo estuviese viendo en este preciso momento. Abrí los ojos y ella estaba parada al costado de la cama, a muy pocos centímetros de mí, mirándome fijamente con esa enorme sonrisa y totalmente iluminada. Emanaba una luz hermosa y muy fuerte. Era como si me encandilara, pero a la vez no me molestaba para nada su brillo. Y físicamente, Ale estaba completamente sana y tan hermosa como en sus mejores años acá en la tierra. Su pelo otra vez estaba largo y hermoso. Estoy completamente seguro de que eso no fue un sueño. Yo estaba totalmente despierto y consciente de lo que estaba viendo, pero en ningún momento sentí miedo. Supongo que es algo que ellos pueden manipular, ya que mi reacción fue mirarla durante unos segundos y voltear mi cabeza para seguir durmiendo. Pero al cerrar los ojos, fui consciente de lo que había visto y los volví a abrir rápidamente para confirmar que ella ya no estaba. Esta experiencia fue un regalo hermoso para mí, ya que verla tan radiante y feliz, completamente sana y llena de luz, me tranquiliza durante el resto de mi vida. Cada vez que la extraño y pienso en ella, ahora me conformo recordando aquella imagen y sabiendo que es así como ella está ahora, y transmitía una alegría plena en aquella hermosa sonrisa. Este fue el primer contacto que tuve con ella desde aquel otro plano, pero lejos de ser el último. Sé muy bien que cada persona que intente encontrarle el lado lógico a esta experiencia va a intentar convencerme de que fue un simple sueño producto de mi propia mente para conformarme ante la situación tan angustiante que venía atravesando. Pero eso no es para nada cierto. Estaba tan despierto como lo estoy en este momento y totalmente seguro de lo que vi. En lo personal, esta experiencia, como dije antes, me generó un gran alivio por el hecho de saber de que ahora ella goza de una plenitud inigualable, o al menos eso me transmitió al verla tan radiante, tan llena de luz y con esa enorme sonrisa y mirada tierna.
empecé a sentir la necesidad de transmitir esta paz a sus hijos y claramente eso era imposible, ya que no tenía algún registro, con lo cual demostrarles a ellos que lo que me había pasado era 100% real y ella se había aparecido delante de mi vista. Gracias a Dios, al universo o a quien rija las leyes desde aquel otro lado, como dije antes, este iba a ser lejos el último contacto que iba a tener con ella. Supongo que ellos sienten la necesidad de transmitir a sus seres queridos que siguen de alguna manera vivos y que están bien. Al menos así pareciera ser durante los primeros años, después de su desaparición física. Es como si ellos, durante un lapso de tiempo, siguieran manteniendo un contacto muy fuerte con nosotros. Y en determinado momento ese contacto empieza a disminuir un poco. Supongo también que se debe al tiempo en que ellos notan que nos lleva de alguna manera a superar el duelo. Cuando el duelo es más pesado para nosotros, ellos parecieran sentir la necesidad de acompañarnos muy de cerca y ayudarnos a transitarlo. Claro está que uno nunca deja de extrañarlos y dolerles su partida física, pero el tiempo ayuda a que el dolor se comprenda un poco más y la angustia sea solo una compañera más durante el resto de nuestras vidas. El tiempo siguió pasando y siempre algún que otro contacto se mantenía con ella. Algo siempre me hacía notar su presencia, aunque muchas veces no era de forma tan directa como lo fue esa madrugada. Pero ella siempre estaba y lo hacía notar. Como aclaré en un principio, estos hechos siempre tuvieron lugar en mi vida, por lo que no era nada nuevo para mí tener este tipo de contactos, pero la necesidad de compartirlo o al menos transmitirlo a sus hijos crecía cada vez más. Si yo sabía que ella seguía de alguna forma existiendo y estaba en mejores condiciones, ¿por qué no poder conformarlos a ellos demostrándoles esto? Las palabras nunca alcanzan. Siempre parece haber que fundamentar los hechos para que se crean en su totalidad. Hasta que llegó una noche en la que algo así como de casualidad, porque realmente no creo en las casualidades, sino en las causalidades, todo pasa por algo, y cuando tiene que pasar. Las cosas se van dando en determinados momentos y con alguna finalidad. Y esto que voy a contar es otro ejemplo clave de que las casualidades no existen. Me acuerdo que esa noche estaba en la PC matando el tiempo en las redes sociales, puntualmente en Facebook. Eran casi las 23 horas. En eso me escribe al chat mi primo David, hijo del medio de mi tía Ale. Nosotros tuvimos siempre una relación más de amistad que de primos. Fuimos muy unidos toda la vida y sé muy bien lo duro que fue en su vida esta pérdida. Durante la charla, en un momento, me empieza a contar lo mal que la estaba pasando por causa de la pérdida de su mamá. Y que estaba empezando a tener algunos problemas que no sabía cómo afrontar. Me contaba que estaba muy triste y lo único que hacía era pensar constantemente en todo lo que había pasado. Habían cosas puntuales que le dolían mucho y no había manera de cambiarlas. Me contaba que los únicos momentos en los que podía escapar un poco de la realidad era cuando salía a bailar con sus amigos, pero que esto también le empezaba a generar un problema en su vida, porque cada vez eran más constantes las salidas, ya en exceso, y hasta le estaba afectando muchísimo en el ámbito económico. Su preocupación era que estaba entre dos opciones: quedarse en su casa cuidando su salud y su economía, pero hundido en la depresión, por no poder escapar de la realidad, o seguir de joda malgastando, pero al menos poniéndole una pausa a su mente. Realmente todo esto que él me estaba contando a mí me afectó muchísimo, principalmente porque David es una de las personas a las que más quiero en esta vida, y sé muy bien el punto de sensibilidad que maneja su alma. Es un ser muy sensible y entiendo el dolor por el que tuvo que transitar, y eso me desespera. No poder hacer nada para ayudarlo, pero teniendo la certeza de que su mamá está muy bien y lo sigue acompañando desde el silencio. Esto era algo que desearía poder demostrarle a él y no era nada fácil, por lo tanto, le di mi punto de vista sobre la situación que me acababa de expresar y algún que otro consejo de mi parte. La charla terminó porque ya eran altas horas de la noche, nos despedimos y nos desconectamos. Pero realmente me había quedado un vacío y una tristeza enormes después de todo lo que me había contado. Necesitaba poder ayudarlo de alguna manera. Fue así que empecé a buscar alguna forma de intentar ayudarlo. Subí a mi habitación y me acosté, pero me había quedado tan angustiado que no podía dormirme de la necesidad que tenía de demostrarle a David que su mamá seguía estando entre nosotros y que ella no quiere verlo mal. Entonces fue ahí cuando se me cruzó por la mente intentar grabar una psicofonía. Entre tantos años
que dediqué durante mi adolescencia a investigar sobre estos fenómenos, miles de veces escuché y leí sobre el tema de las psicofonías, donde ciertas personas lograban contactar voces de seres que físicamente no están presentes a través de aparatos tecnológicos, ya sea grabadoras de radio, celulares, etc. Esto era algo que hasta el momento tomaba con pinzas. Solamente había escuchado algunas grabaciones y habían llamado mi atención, pero no era algo que se me cruzara mucho por la cabeza, ni tampoco creía que pudiera ser muy fácil de lograr. En fin, no perdía nada con intentarlo. Había dos opciones: no lograr nada, pero al menos haberlo intentado, o lograr algo y así tener la prueba fehaciente de que todo lo que le había contado a David sobre su mamá era tan cierto como la realidad misma, y no era producto de mi propia mente ni de mis deseos. Entonces me decidí por hacer la prueba. Agarré mi celular, me senté en mi cama y le hablé mentalmente a mi tía Ale. Le expliqué que David no la estaba pasando nada bien, y que yo sé muy bien que ella me escucha. Entonces iba a hacer la prueba de grabar unos minutos con la grabadora de audio de mi celular, y que si estaban sus posibilidades, por favor me haga llegar algún mensaje para él. Le aclaré que solamente iba a grabar durante unos pocos minutos y después lo iba a analizar. Le agradecí mentalmente y el siguiente paso fue poner a grabar el celular. Lo apoyé a un costado mío en la cama y permanecí acostado en absoluto silencio durante unos 2 o 3 minutos. Eran pasadas las 12 de la noche, por lo que todo se encontraba calmo y en un silencio absoluto. Toda mi familia dormía y yo estaba solo en mi habitación sin ningún tipo de sonido en el ambiente. Al pasar esos 2 o 3 minutos decidí que ya era suficiente y corté la grabación. Si Ale estaba ahí y estaban sus posibilidades a hablarme a través de esa grabación, ya con esos minutos suponía que tenía que ser suficiente. Más que nada por el hecho de que después tenía que escuchar un audio completo de silencio buscando algún mensaje, por lo tanto no era conveniente que sea demasiado extenso. Enseguida puse a reproducir el audio una vez finalizado y lo escuché en altavoz sin auriculares. Era un silencio absoluto y hasta aburrido, hasta que de golpe siento entre tanto silencio una especie de interferencia, como una especie de susurro pero sin demasiada forma, es decir, como un soplido. Esto llamó poderosamente mi atención porque durante esos minutos en los que estuve grabando permanecí acostado en mi cama sin hacer ningún tipo de movimientos para no interferir en el audio y tampoco existía ningún sonido en el ambiente, pero en el audio entre tanto silencio había una especie de susurro. Enseguida me senté en la cama y empecé a reproducir una y otra vez esa parte del audio, buscando darle alguna forma a ese sonido raro que estaba interfiriendo. Me puse los auriculares y no paraba de reproducirlo una y otra vez. Sabía que era imposible que se haya filtrado un sonido real en ese audio, por lo tanto ahí había algo. Pero no era fácil de entenderlo, así que bajé a prender la computadora para pasar ese audio y empezar a analizarlo con algún programa de edición. No tengo ningún tipo de conocimientos en estas cosas y tampoco me entiendo demasiado con la tecnología, pero era tanta mi ansiedad por descifrar si realmente había algún mensaje en ese audio que empecé a buscar algún programa de edición y descargar para probar y de alguna manera limpiar ese audio. Gracias a Dios lo logré. Edité el audio, tanto en velocidad como en graves y agudos y ese tipo de cosas, hasta poder formular palabras en ese susurro. Y cuando empecé a darle forma al sonido, me terminé llevando una sorpresa terrible, al punto de quedarme completamente helado, sorprendido, ansioso y hasta feliz. Ahí tenía la prueba concreta de que Ale estaba más presente que nunca. Escucha y ve todo lo que pasa acá en la Tierra. Al analizar el audio ya editado, estoy completamente seguro de que lo que se filtró en esa grabación son 2 palabras sueltas. Y dicen: salí, David. Esto era increíble. No solo habían 2 palabras en un audio en absoluto silencio, sino que tenían total lógica con la conversación que habíamos tenido unas horas antes con mi primo, donde la cuestión concreta de David era si seguir saliendo de joda o no. No sabía qué le convenía hacer, pero era la única manera de sentirse bien o al menos tranquilo. Ahí estaba su respuesta: salí, David. Obviamente, al otro día no aguanté mi ansiedad y le mandé un mensaje a David pidiéndole que ni bien pueda venga a verme porque necesitaba mostrarle algo. Cuando vino, le expliqué cómo había sido todo y más o menos lo que significaba esto de las llamadas psicofonías y le dije que escuche ese audio con auriculares y me diga lo que él interpretaba.
Así fue y terminó comprobando de que eso era un mensaje para él. Voy a compartir el audio para que cada persona que esté viendo este video pueda ser testigo de lo que es una psicofonía y así comprobar de que realmente vivimos entrelazados con otra realidad. Cabe destacar que las psicofonías, al ser editadas regulando la velocidad y los graves y agudos para generar una mejor comprensión, pierden la calidad del audio. Es decir, que las voces se pueden escuchar mucho más graves, como es en este caso, pero eso no significa que se haya grabado de esa forma. Es causa de la edición del audio. Claramente, después de semejante sorpresa y alegría de que mi tía se haya manifestado de forma tan clara y directa conmigo, empecé a buscar comunicarme más seguido con ella. No de una manera cotidiana, pero sí a lo largo de los siguientes meses intenté ir recopilando algunas grabaciones más. En algunas ocasiones no tenía respuesta, pero eran muy pocas las veces que esto pasaba. Mayormente hacía el intento y la respuesta era casi automática, siempre grabando lapsos cortos, no más de 3 minutos por grabación, y casi siempre algo encontraba. En algunas grabaciones eran varias las interferencias a lo largo del audio, pero no siempre fácil de interpretar, y más de una me quedaron inconclusas. Por más de que intenté incansablemente editarlas y comprenderlas, eso fue imposible, al menos para mí. Cada vez que tenía una respuesta siempre lo asemejaba con mi tía Ale, pero también existía el cuestionamiento de si realmente sería ella la que me respondía. Respuestas había, pero uno no sabe quién está contestando desde aquel otro lado. Entonces no tuve mejor idea que probar con una nueva grabación, pero antes mentalmente preguntar ¿quién me está respondiendo? Y en esta oportunidad la respuesta que tuve fue corta y clara: Ale. Empecé a investigar más profundamente este tema de las psicofonías y me encontré con que hay diversas formas de realizarlas, algunas muy simples y otras más profundas. Uno de los consejos que te dan quienes se dedican a estos fenómenos es generar una especie de sonido de base para que ellos, quienes responden, puedan utilizar las ondas vibracionales de ese sonido para manipularlas y así formar las palabras, ya que claramente ellos no cuentan con cuerdas vocales para manifestar los sonidos. Lo que hacen es manipular las energías en el ambiente. Ellos también son energía. Es por esto también que se distorsionan sus voces. No suelen escucharse sus voces reales, sino que simples palabras, aunque muchas veces sí se han registrado psicofonías con sus voces tal cual a como eran en vida. En mi caso, de tantas psicofonías que terminé recolectando hasta ahora, una sola vez pude notar la voz de mi tía Ale en una de ellas, y con la particularidad de que solo yo escucho su tono de voz. A toda persona que se la hice escuchar, entienden el mensaje pero no descubren la voz de mi tía en él. También tengo entendido que muchas veces ellos pueden hasta llegar a manipular ese tipo de cosas, que sus voces sean audibles o no. En caso de ser audible se denomina bajo el término parafonía. Y también otras veces se dice que pueden llegar a hasta manipular los mensajes y que en el mismo audio distintas personas reciban diferentes mensajes. Con claridad uno puede entender cierta cosa y otro puede estar escuchando algún tipo de mensaje diferente. Lo cierto es que empecé a profundizar tanto en estos temas, ya que lo consideraba una herramienta fundamental para demostrar que realmente ellos siguen vivos, más vivos que nunca, que busqué probar de diferentes métodos como lo aconsejaban quienes practican esto de grabar psicofonías,
Algunas veces seguía el consejo de dejar correr agua en alguna canilla y grabar cerca del sonido del agua para darles esa base que necesitan manipular. Otras veces fui probando otros métodos, hasta que un día se me ocurrió crear mi propio sonido base utilizando mis manos. Siempre sentí que en las manos tenemos alguna especie de canal energético, ya que suelen ser utilizadas como herramientas para la práctica de la imposición de manos, sanación y ese tipo de cosas. Entonces me propuse practicar una grabación donde el sonido de base que le brindaría sería el sonido de mis manos frotándose. Hablé mentalmente con mi tía y le pedí que si era posible me deje algún mensaje. Puse a grabar el celular, lo apoyé al lado de mis manos sobre la cama y empecé a frotar ambas manos durante unos 3 minutos constantemente y al finalizar paré la grabación. Al escucharla, el mensaje recibido era correcta forma. Y es en esta grabación en la que tuve la oportunidad de poder apreciar la voz de mi tía en el mensaje. Es como si escuchara doble la voz. Escucho el grave de la distorsión por la edición, pero a la vez es como que se superpone a esa voz grave la voz patente de mi tía, tal cual a como hablaba en vida. Entiendo que el mensaje dice correcta forma, dando su aprobación a esta intención mía de generar una base a través de la energía de mis manos para que ella pueda manipularla y formar palabras. Con el tiempo seguí grabando alguna que otra vez para constatar si seguía recibiendo mensajes, pero sin llegar al punto de fanatizarme, ni tampoco buscaba andar molestando a mi tía. Uno no sabe cómo es todo por allá, y hay quienes dicen que ellos tienen sus funciones por cumplir. No podía pretender que esté siempre atenta a mí ni a lo que pasa acá, pero cada vez que intentaba comunicarme era lo más probable que reciba alguna respuesta. Pareciera que a ellos también les gusta esta intención humana de mantenernos en contacto. Seguramente sean testigos de que eso nos transmite paz y nos ayuda a convivir con su ausencia sabiendo que es solamente física. En una de mis grabaciones quedó constatado esto, ya que la respuesta recibida fue: me encanta grabar. Esto lo interpreté con alegría, ya que me gustaba saber que no solo a mí me parecía lindo recibir sus mensajes, sino que ella me estaba expresando que también le gustaba comunicarse con nosotros. Además, seguramente ella era testigo de que esos mensajes no solo me favorecían a mí en lo personal, sino que también siempre buscaba compartirlos dentro de la familia, y esto transmitía mucha alegría a todos, de saber de que ella sigue acompañándonos y de que parece estar muy bien allá. Con el tiempo recuerdo que seguía haciendo algunas grabaciones, aunque ya más esporádicamente, pero muchas veces eran de manera casual, en cualquier momento en que se me ocurría hacerlo y sin generar ningún tipo de sonido de base ni tampoco pidiendo mentalmente comunicarme con ella, y creo que fue así como empecé a recibir algunos mensajes aislados sin mucho sentido para mí, muy claros pero que parecían no tener demasiada lógica. Creo que esto de entrelazar ambos planos es también satisfactorio para ellos, y cuando notan que te interesás por el hecho y empezás a indagar en estos temas, ellos también empiezan a buscarte para poder comunicarse. En alguna ocasión, por ejemplo, puse a grabar mi celular para ver si obtenía algún mensaje y lo tuve, pero la respuesta fue: el coronavirus me mató, en lo que parecía ser la voz de una persona masculina, y detrás de esa frase hasta podía llegar a notar una respuesta femenina como contestándole a ese ser, diciendo: te has muerto por drogas. Esto ya estaba empezando a no gustarme, cabiendo la posibilidad de que ya estaban acercándose seres que ni siquiera tenían relación alguna conmigo, y tal vez iban a buscar manifestarse si les daba lugar a eso. Esta no fue la única grabación incoherente con la que me encontré, por lo tanto decidí que iba a dejar de hacerlo, o al menos no hacerlo, a menos de que sea alguna fecha puntual en relación a mis seres queridos, y siempre generando esta especie de cita previa, pidiendo mentalmente comunicarme con mi tía. Como por ejemplo, fue así que volví a hacer un intento por grabar algún mensaje el día de mi cumpleaños, con la esperanza de recibir algún mensaje por ser una fecha tan puntual. Y este fue el resultado de esa grabación. En lo personal, creo entender la frase: Mati, feliz cumple.
Y dentro del mismo audio también pude descubrir la siguiente frase, la cual entiendo que dice "te quiero mucho". Creo que después de estos mensajes ya no fueron muchas más las veces que busqué grabar. Me conformaban todas las señales que ya había recopilado. Estoy completamente seguro de que mi tía está siempre presente en nuestras vidas, acompañándonos y sabe todo lo que está pasando acá. Sé que en cualquier momento que sienta la necesidad de contactarla de esta manera, ella va a estar ahí para responder. Con el tiempo, todas estas experiencias que fui recolectando aportaron a mi necesidad de conocer cada vez más sobre aquel otro plano, en el que parece que ellos están. No paré nunca de investigar estos fenómenos. Me encontré con todo tipo de experiencias y creencias distintas. Miles de herramientas para contactarlos, aunque no todas convenientes por lo que parece. Y siempre hay que saber en quiénes confiar y estar seguro de qué cosas experimentar. Pero fue así que empecé a experimentar otro tipo de contactos con ella, a través de meditaciones y mediums, por ejemplo. Realmente fui teniendo experiencias increíbles y precisas. En el caso de la meditación, me encontré con un grupo de gente que brindan como herramienta una especie de meditación guiada, totalmente gratuita, la cual fue diseñada con el propósito de ayudar a superar duelos a quien lo necesite, sin ningún tipo de lucro, solamente una cita grupal en la que ellos pactan un día y horario a convenir y entre todos nos conectamos mediante videollamada, para entrar en relajación y meditar siguiendo la voz de la persona que nos guiaba. Y ellos aseguraban que íbamos a poder de esa forma transportarnos astralmente al plano en el que se encuentran quienes ya atravesaron el límite de esta vida terrenal. Puedo jurarles que para mi sorpresa, esta fue una experiencia extraordinaria. Realicé 3 veces esta meditación guiada, y las cosas que pude ver y sentir son inexplicables. Realmente lo recomiendo a cualquier persona que lo necesite. Lo curioso es que no solo vos estás viendo a tus seres queridos, y hasta conversando con ellos, sino que increíblemente la persona que nos guiaba parecía también verlos, al punto en que me describió en el momento cosas puntuales que yo estaba viendo. Realmente es difícil explicar lo que se vive dentro de esa meditación, hay que vivirlo para comprobarlo. Durante esta meditación no solo estuve con mi tía Ale, sino que estuvieron conmigo cada uno de mis seres queridos que están en aquel otro plano. Pero esto es algo que debería desarrollar en otra ocasión, ya que en este relato puntualmente busco compartir mis experiencias en base a mi comunicación con mi tía, pero quería dejar en claro que hay diversas formas de contactarnos con ellos, y que no solamente ciertas personas tienen esa capacidad, sino que todos las tenemos. Simplemente muchos tienen más desarrollada que otros esas capacidades, y a veces necesitamos, como en este caso, una especie de guía para que nos pueda orientar a que lo logremos. También experimenté contactarla a través de mediums, eligiendo puntualmente a ciertas personas que después de analizarlos mucho, me generaron la confianza necesaria para ponerme en contacto con ellos. Y realmente cada sesión que tomé fue increíble, siempre sin brindar ningún tipo de datos previos y recibiendo información puntual. Recuerdo que la primera conexión que tuve a través de una medium fue de manera casual. Estaba siguiendo a una persona puntual que se dedicaba a brindar sesiones de mediumnidad y en esta oportunidad estaba haciendo un video en vivo, al cual me conecté como un espectador más. Después de más de 1 hora de sesiones, la mujer empezó a regalar unos minutos de sesión a ciertas personas que veía conectadas en el chat, y así fue que tuve la suerte de ser elegido. Esta mujer me preguntó con quién me gustaría contactarme y le dije que con mi tía Alejandra. Enseguida me empezó a describir a mi tía físicamente y cómo era tal cual su personalidad. En detalles como por ejemplo que tenía una sonrisa muy particular y siempre estaba sonriendo, etc. Muchísimos detalles puntuales que coincidían totalmente. La sesión duró unos 5 minutos, fue breve, pero me dejó algunos mensajes muy certeros y puntuales, y entre tantos mensajes, en un momento esta mujer hizo una pausa y me dijo: Matías, ¿vos hablás con tu tía? Porque ella me dice que habla con vos. Y ahí terminó de convencerme. Le expliqué que hablaba con ella a través de las psicofonías, a lo que ella sorprendida me respondió que era eso lo que intentaba demostrarle, y quería decirle que era ella la que me respondía.